de la comida. Pues que nos explique mejor quienes hicieron esta investigación, la periodista Carla Casillas de Vice México, de qué se trata el cártel de la comida, que por lo que veo menciona también a Sonora, un negocio millonario. ¿Qué nuevas? Pero ¿cómo opera y en qué opera? Buenos días, Carla. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, te cuento, mira, qué es el cártel de la comida y cómo llegamos un poco a descubrirlo, ¿no? Efectivamente, estuvimos un año, tanto Laura Sánchez Ley, una periodista de Tijuana también, y yo, pues muy interesadas en investigar precisamente este cártel, ¿no? Como tuvimos un primer informe hace ya casi 2 años, más o menos, quizá un poquito más, de quién era la empresa que era la proveedora de la comida a todas las 14 penales de federales, ¿no? Del país. Nos dimos cuenta que era la Cosmopolitana, que era una empresa de la que casi nadie hablaba, de la que casi nadie conocía y que no estaba muy bien calificada en cuanto a calidad de sus alimentos. Ahí fue que decidimos empezar a investigar un poco más a fondo esta empresa y empezamos a pedir todos los contratos que la Cosmopolitana tenía con las cárceles federales del país, eh, con las cárceles federales del país. Ajá, con el órgano, ¿no? Y nos empezaron a entregar poco a poco los contratos a través de transparencia y fuimos descubriendo que aparte de la comida, no solo ya era la encargada de proveer toda la comida con contratos multianuales dados por adjudicación directa y multimillonarios, ¿no? O sea, tenemos un primer contrato que va del 2002 al 2016 por 6,000 millones de pesos, más se suma un segundo contrato que va del 2016 al 2019 por otros 5,000 millones de pesos, quizá un poquito más. Pero lo que descubrimos es que estos contratos, aparte de la comida, como te decía, ya le daban otros 13 servicios. ¿Cuáles eran estos otros 13 servicios? Estamos hablando de pintura, jardinería, mantenimiento menor, mantenimiento mayor, desecho de basura, fumigación, etcétera, ¿no? Entonces, pues fue cuando nos dimos cuenta que efectivamente estábamos ante un monopolio todopoderoso que acaparaba estos contratos y que no estaba calificado de la mejor manera en cuanto a la calidad de sus productos, ¿no? Entonces, pues básicamente esto fue lo que descubrimos en el principio en el tema de cárceles, ¿no? Luego ya empezamos a hacer mucho más solicitudes de investigación, mucho más solicitudes de información, perdón, y también hacer una base de datos, ¿no? A partir de Contranet, si también tenía como clientes a otros organismos del gobierno. Y pues nos fuimos dando cuenta que efectivamente, que aparte de las cárceles federales, que es el mayor cliente, eso sí no nos cabe duda, pues también proveía de alimentos, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a todas las cárceles de la Ciudad de México también, a la Policía Federal, al DIF, a la Secretaría de Desarrollo de Coahuila, a la Oficialía Mayor de Baja California, a muchos penales estatales también, por supuesto, a la CONADE. Bueno, un sinfín de instituciones en las que ya este proveedor es quien tiene los contratos, ¿no? Y como te decía, pues a pesar de que hemos ido documentando a lo largo de la historia, pues varias crisis que han tenido, sobre todo en penales, ¿no? Relacionados con la mala calidad de sus alimentos. Calidad de sus Uh-huh. básicamente, ¿por qué le titulan el cárcel? ¿Por el monopolio que tiene de todos estos servicios? Sí, por eso y básicamente también porque fíjate que poco a poco esta empresa que se llama Corporativo Cosmos, más bien lo que hace es que tiene varias empresas. La principal obviamente es la Cosmopolitana, pero también tiene a Productos Edel y poco a poco también fue comprando otras empresas como como Digna o Abadi, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que compite en cartel, ¿no? O sea, una empresa, no, aunque no es ilegal, eso hay que aclararlo muy, muy bien, pues sí siempre va en competencia, ¿no? O sea, va comprando pequeñas compañías que le ayudan a hacer unas mejores ofertas o algo, y ¿qué es lo que han hecho a lo largo del tiempo? Pues que se han deshecho todos sus competidores, ¿no? Claro. ¿Quién es el dueño de la Cosmopolitana?
Sí, mira, los dueños son una familia de apellido Landsmanas. Como te decía, muy poco se sabe de ellos en realidad. Son unos empresarios muy discretos que se han movido de manera pues muy sigilosa, ¿no? En los gobiernos. Y fíjate que el fundador es un No sé cómo es, Lance, ¿cómo me puedes...? Landsmanas, Landsmanas. Manas. Ajá, Landsmanas, es seguido el apellido. Manas. Es un apellido de origen judío. Ujú. Por eso es tan difícil de pronunciar. El segundo apellido ya, si este es impronunciable, ya el segundo ni te digo. Pero Bueno, bueno, pues no tiene que ajá, ver, no están conectados con alguien de México, no son prestanombres o algo así, la clásica. no, nada que ver. Sí, efectivamente, ellos son los dueños. Tenemos, de hecho, en el reportaje explicamos un poco en un bloque la historia y lo que logramos investigar y conseguir de estos empresarios, ¿no? A quienes también, hay que decirlo, se les pidió una entrevista, se estuvo tras ellos varias semanas, 6 semanas, y no accedieron nunca a darnos esta entrevista, ¿no? Fuimos incluso a sus oficinas, les mandamos una carta, les estuvimos llamando, nos pusieron ya al final una agencia de relaciones públicas para atendernos y al final pues decidieron negarnos la entrevista. Pero bueno, volviendo al tema de la historia, te decía, vino el señor Pablo Landsmanas, vino hacia finales de 1960, más bien en 1959, aquí a México. Venía de Lituania, él era un inmigrado lituano que vino con su esposa y en ese entonces su hijo pequeño. Se establecieron en México y el señor empezó a trabajar en una carnicería. De ahí él mismo fundó otra carnicería que se llamaba La Modelo y y poco a poco fueron adquiriendo también bodegas y diversificando su tarea, ¿no? En el comercio de cárnicos principalmente. Y ya después, poco a poco se fueron diversificando. Al paso de los años, sus 2 hijos son los que toman el mando de la compañía y ahora también está su nieto. Entonces sí es una empresa totalmente familiar que ha crecido muchísimo, que imaginamos, porque no lo sabemos, eso nos hubiera gustado mucho preguntarle, cómo se hizo de tantos contratos, contactos, la mayoría, no la mayoría, el 35%, si no mal recuerdo, se han logrado por adjudicación directa y sin licitaciones, ¿no? Entonces, pues también nos quedamos con dudas. Ajá. Lo de Sonora, también presta servicios en Sonora, ¿verdad? Para cerrar. A ver, Sí, bueno, en Sonora tenemos una gran base de datos. Fíjate que de Sonora nada más logramos averiguar que tiene un contrato, me parece, en el 2016 por 30 millones de pesos con el DIF. Eso es lo en que 2016, tenemos. Ajá. con el DIF, ¿de cuánto, perdón? Sí, es de 30 millones de pesos. Ok. ¿Qué le provee? Uh-huh. Despensas, comidas para los niños, perdón. Comida para niños. Ajá, y puede que despensas también. Para niños. Es la Sí. Cosmopolitana también, ¿verdad? Sí, justo. No, en este caso es Producto Cerel, porque ya ves, te decía que son varias empresas y en este caso es Producto Cerel. Edel. Cerel. S-E-R-E-L. Cerel, Producto Cerel. Cerel, muy bien, muy bien. ¿Quién es el dueño? ¿El mismo? ¿Landsmans? Justo, son los mismos, los Landsmanas. Te decía que ellos tienen varias empresas y aparte se han hecho de otras que en principio eran competencia. Por eso decimos la idea, ¿no? De que ven cártel a todas las licitaciones. Bien. A ver, conclusión entonces, Carla, con esta interesante investigación del cártel de la comida. Es decir, ¿cuál sería tu valoración final que harías a esto? Obvio, es muy amplio, ¿no? La investigación, Sí, pero por los tiempos acá, ¿qué nos puedes concluir con esta información? pues mira, la verdad es que yo creo que a lo que habría que hacer es, obviamente, el propio gobierno ha dicho la semana pasada, el director de prisiones federales, que se trata de contratos leoninos, lo de este monopolio, que venden, que les obligan a comprar más comidas cuando en realidad dan menos. Por ejemplo, entonces a mí lo que me gustaría y lo que
diría como conclusión es que debería de haber varias autoridades investigando qué pasa con este monopolio, si realmente es un monopolio o impide la competencia y que todos los mexicanos estemos pagando mejores precios por su comida, que no solo la da a los reos, sino también a enfermos, a niños, como hemos podido ver. Que también se regulara y hubiera pues más oportunidad para que se licitaran a otras empresas, que se investigara si hubo, si hay o ha habido, ¿no? Casos de corrupción para amañar licitaciones o no, como citamos un caso. En fin, que las autoridades y todas las autoridades competentes que pudieran investigar esta empresa se investigara a fin de que diera un mucho mejor servicio, porque al final todos nosotros, todos los mexicanos, al final vamos a acabar comiendo de su comida en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y si ya sea que estemos en los hospitales, que nuestros hijos en el DIF o lo que sea, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que las autoridades pongan el ojo en esta empresa y pues de mucho mejores servicios o abran a la competencia mucho más el sector, ¿no? Estamos hablando de comida. Sí, totalmente. Bueno, y despensas también, porque comida para niños y despensas, por ejemplo, en el caso de Sonora, pues no, que en el 2016 ganó 30 millones de pesos, ¿no? A través de Cerel. Sí, justo a través de Cerel, exactamente. Muy bien, pues te agradezco mucho, Carla Casillas, y felicidades por este trabajo y estamos en contacto, como siempre. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Igualmente, Carla Casillas con el Cártel de la Comida y su ramificación en Sonora. Bueno, ya estás